Muchas gracias. Excelente trabajo. Vamos a continuar en el marco de este coloquio Filosofía y Marxismo en México con la mesa 5. La mesa 5 la denominamos la actualidad de Gramsci. Y para continuar con este trabajo, pues tenemos a 3 participantes académicos destacados. En primer lugar tenemos al compañero Massimo Modonesi, historiador, sociólogo y académico. En segundo lugar tenemos al compañero Lucio Oliver, es profesor titular C del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y por supuesto también contamos con la participación de la compañera Diana Fuentes, maestra y licenciada en Filosofía y además académica en la UAM Xochimilco. En ese orden, pues vamos a solicitarles, le cedemos la palabra a nuestra compañera Diana Fuentes. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, por la introducción. Un saludo a todos los colegas que están conectados acá ahora de este grupo que ha concretado este coloquio con tanta energía, esfuerzo, esmero, cariño también, hay que decirlo. Y pues a todos los que han participado, por supuesto, por poner temas tan importantes en el centro de la discusión. Bueno, yo no pensé que iba a empezar, pero está bien que empiece yo, así ya todo me lo pueden corregir Máximo y Lucio, que saben muchísimo más de Gramsci de lo que yo pueda decir y de su posible actualidad. A mí me gustaría quizás centrar un poco mi intervención en este tema, digamos que es eje del coloquio, que tiene que ver con pensar el marxismo, pensar, digamos, autores fundamentales, como es el caso de Antonio Gramsci, en la perspectiva de una reflexión que les dé actualidad, que no solo se restrinja a la necesaria también quizá reflexión que los recupera y reubica sus conceptos fundamentales, sino también, digamos, a ciertos tópicos que pudieran ayudarnos a comprender su centralidad en las discusiones del pensamiento contemporáneo. Evidentemente, hablar de Antonio Gramsci es hablar de un clásico, de no solo del marxismo, diríamos ya de la teoría política, de la filosofía política del siglo XX. Le robaré a Máximo una idea sobre Gramsci, que está en un trabajo que hemos coordinado juntos, pero él decía ahí que quizá es Gramsci quien mejor ha sobrevivido, el marxista que mejor ha sobrevivido a la marea baja posterior, digamos, a 1989, y por lo tanto a la crítica no solo del socialismo realmente existente, como solemos llamarlo, sino también de todos los pensadores y autores, digamos, que de un modo u otro y de manera franca y abierta se identificaban con el marxismo. Gramsci quizá es de los marxistas el que sobrevivió a ello, es uno de los autores más recurridos también en el pensamiento teórico contemporáneo, pero por supuesto, evidentemente en esto hay lecturas muy diversas que han atendido también a intereses de interpretación muy distintos. Uno de ellos, por supuesto, ha sido una recuperación de orden muy liberal que se ha hecho de Gramsci y que ha puesto en la discusión contemporánea conceptos y categorías clave como hegemonía, sociedad civil, que se han dispuesto para el pensamiento político contemporáneo en la perspectiva sobre todo de tratar de comprender el debate en torno a la democracia, pero en no pocos casos en su circunscripción o en su definición estricta y absolutamente liberal. Por supuesto, también la propia categoría de hegemonía, pues en los debates, por ejemplo, en América Latina ha sido muy utilizada, pero en algunos casos, y de hecho hace unos cuantos años,
hablar de hegemonía parecía restringirse única y exclusivamente a las discusiones de orden, del modo en el que un orden del discurso se coloca como aquel al que se recurre de manera generalizada o incesante para justificar un modo de ordenamiento o de relación política específica, es decir, pensar la hegemonía y su construcción única y exclusivamente a través del debate del orden del discurso. También podríamos pensar, por supuesto, en el uso, diría, en un sentido clásico, los usos y los que se han hecho de Gramsci después o particularmente en el periodo, diríamos, de aquella discusión en torno a la democracia en naciones como la nuestra, en donde el debate llevaba a discutir cuál era el lugar, por ejemplo, de la sociedad civil, su construcción, sus tensiones, sus contradicciones. En esta complejidad, en esta serie de aplicaciones prácticas y teóricas de sus categorías, de su pensamiento, me parece entonces que habría veces que intentar hilvanar y traer a colación algunos de los tópicos centrales de su pensamiento, procurando siempre mostrar el modo en que en el pensamiento gramsciano las categorías se interrelacionan entre sí, tienen no solo una genealogía de orden histórico, sino también siempre están tratando, procurando atender a la conflictividad social en su contexto, en su historicidad, y en ese sentido, digamos, localizar algunos puntos claves de su pensamiento. Al ser esto un coloquio en el que nos concentramos en la filosofía, me gustaría, y además conociendo a muchos de los participantes, me gustaría entonces, a partir de la idea de la filosofía de la praxis, hilvanar algunos de estos ejes temáticos. Como todos, como es muy bien o es muy conocido, Gramsci en algún momento de los cuadernos de la cárcel deja de hablar estrictamente digamos, del pensamiento filosófico, económico, político de Marx y del marxismo como materialismo histórico o, digamos, como se le conocía más o menos en la época, y decide empezar a hablar de filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis había sido el modo en el cual, por ejemplo, un antecedente muy relevante para Gramsci, Antonio Labriola, habría pensado que se podría adjetivar aquello que podía encontrarse en el pensamiento de Marx y que permitía concentrar en esta terminología la ecuación tan compleja entre la asociación de una teoría que tiene como finalidad la transformación del mundo y a su vez una práctica política que se hace de herramientas críticas para entender ese mundo que pretende subvertir. Entonces, en torno a la idea de la filosofía de la praxis, que, insisto, Gramsci también con este concepto, estos términos, empieza a referirse a aquello que sería lo propio del pensamiento de Marx, del pensamiento marxista, el pensamiento crítico que busca no solo la crítica a la sociedad capitalista, sino también la instauración de un orden de vida distinto. En torno a esto podemos nosotros articular varias cosas que me parecen hoy por hoy fundamentales. Por una parte, la crítica gramsciana a lo que él mismo va a llamar, digamos, el sentido común. Esto me parece que tiene una enorme actualidad, puesto que vivimos un tiempo en el que las formas a través de las cuales se construyen, digamos, los marcos ideológicos que de manera generalizada permiten a los distintos grupos sociales interpretar el mundo en el que están parados, en muchas ocasiones, como pensaría Gramsci, se han articulado, se han interiorizado, se han vuelto parte del lenguaje colectivo, del imaginario colectivo, sin, digamos, ningún recurso de interpretación o de mediación crítica que haga de esas interpretaciones del mundo modos que nos
permitan hablar de una cierta conciencia de los sujetos sobre su entorno. El sentido común era el modo a través del cual Gramsci pensaba que las personas, los grupos sociales, los sujetos, las clases subalternas, podríamos decir también, interpretan de manera inmediata su entorno. Estos pueden estar construidos de distintos o provenir de distintos estratos ideológicos, desde el pensamiento religioso, lo que proviene de los medios de comunicación, lo que aprendemos en la escuela, lo que nos enseña la familia. Y ese sentido común es, digamos, esa posibilidad de reconocer nuestro lugar en el mundo, de juzgar nuestro entorno, de juzgar nuestras relaciones con los otros. Sin embargo, el sentido común tendría un defecto fundamental. Su defecto básico sería, digamos, la forma en la que nosotros asumimos estos discursos sin quizá haber cuestionado su origen, sus presupuestos, sus principios, sus tensiones internas. Por ello es que digamos que para Gramsci era fundamental reconocer que el sentido común debía ser superado y que esa superación sería lo que permitiría o nos permitiría hablar de pensamiento crítico. El sentido común que podríamos pensar para el tiempo presente, que se construye también a través de los grandes medios de comunicación, pero también hoy por hoy a través de los recursos que nos otorga el desarrollo técnico de la web, que hoy da herramientas de difusión enorme a distintas ideologías a través de las redes sociales, a través de todos estos recursos, pero cuyos mecanismos de transmisión son semejantes a lo que habría descrito Gramsci cuando pensaba en el sentido común. El sentido común insistía entonces, no solo, digamos, nos muestra cómo es que la enorme complejidad social y la enorme variabilidad social tiene mecanismos distintos de construcción ideológica, sino también nos muestra, por otra parte, cómo es necesario para el pensamiento crítico analizar y comprender la configuración sociocultural de los distintos estratos de la vida colectiva. Gramsci, quizá a mi modo de ver, es el gran teórico del marxismo que fue capaz de comprender la enorme conflictividad social del modo en el que se construye la vida política en las sociedades contemporáneas, entendiendo que si bien la sociedad de clases que se articula bajo las determinaciones generales de la sociedad capitalista, nos coloca en un lugar específico en las relaciones sociales, es también en ellas donde se puede encontrar una enorme diversidad de formas específicas y de ubicaciones también estratégicas diversificadas en esa, con esa confluencia social. Esto me parece relevante porque cuando Gramsci piensa, por ejemplo, que es necesario entender, comprender las determinaciones de orden político, contextuales e históricas, eso que él llegará a llamar las relaciones de fuerza operantes de un determinado periodo histórico. Le quedan 3 minutos, compañera, disculpe. Adelante. Sí. Gracias Ernesto. Cuando es necesario entender esto, eso que en términos clásicos el marxismo habría llamado la relación entre estructura y superestructura, pero que Gramsci concibe como una suerte de metáfora lanzada por Marx, no como una división que pudiera ser analíticamente pensada de manera escindida y separada. Cuando pensaba en esto, Gramsci entonces se volvía fundamental en ello tratar de comprender cuál era el lugar que ocupaba entonces en esa relación las determinaciones económicas, pero también el modo en el que las ideologías se convierten en maneras de intervención en esas determinaciones económicas. De modo tal que es ese lugar específico de la manera en la que Gramsci logra insertar, digamos,
la persistencia, la necesidad del reconocimiento del sujeto y del sujeto de la transformación social como un sujeto activo, como un sujeto actuante, como un sujeto que interviene, un sujeto que construye una relación específica con el mundo. Y es ahí donde interviene, y que para la filosofía nos es tan importante, el lugar de la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis en Gramsci cobra esta centralidad porque presupone esos sujetos que son capaces de organizarse, de intervenir en su entorno, de transformar su entorno, de superar el sentido común a través de la construcción de aquellos recursos teóricos e ideológicos que le permitan situarse de modo crítico en el mundo. Entonces, visto desde este lugar, me parecería también importante, y para tratar entonces de no exceder el tiempo, me parecería importante relacionarlo con otra categoría fundamental. Esa otra categoría es la categoría de hegemonía. La categoría de hegemonía, que desafortunadamente en su masificación, en su uso generalizado, ha sido identificada quizá en exceso solo con dominio. Se habla de hegemonía patriarcal, de hegemonía capitalista, de hegemonía, cuando en realidad en Gramsci la categoría de hegemonía tiene una sutileza teórica muy relevante y que implica necesariamente comprender los modos, los mecanismos, digamos también los caminos y de algún modo también las estrategias a través de las cuales en sociedades complejas como las que hoy por hoy vivimos todos, se construyen formas de interpretación de la realidad que de un modo u otro no solo validan el orden de cosas existentes, sino que también permiten a un determinado grupo o a una asociación de grupos tener y detentar el destino colectivo, un destino colectivo. Es decir, dicho de otra Culminó su manera, tiempo, compañera, 15 minutos. muchas gracias, Adelante. Si Ernesto. quiere culminar la idea, No, gracias, Ernesto. le agradezco mucho. Agradezco mucho. La intervención es por 15 minutos y después tendremos ya la controversia y el debate. Le voy a pedir, por favor, a nuestro compañero Lucio Oliver que pueda iniciar su participación. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también. Gracias por la invitación a los organizadores. Es un tema importantísimo para la academia, pero es un tema aún más importante para la sociedad. La actualidad de Gramsci es casi, podemos decir, evidente en tanto lo que nos enseña su práctica política, su labor como organizador y dirigente político, pero sobre todo su obra como teórico crítico de la izquierda. Hizo grandes contribuciones que son, como digo, evidentes. Quizá la principal fue una propuesta de recuperación y desarrollo del pensamiento crítico de Marx. Justamente, como decía la compañera Diana Fuentes, como filosofía de la praxis. Es decir, como filosofía de la praxis incluye la idea de que se remite a el fenómeno de que las masas populares, las grandes mayorías de la sociedad, pueden llevar a cabo una actividad política, histórica, con una conciencia de los fines y una conciencia de las contradicciones de la sociedad. Quizá esa sea la gran aportación que nos deja Gramsci y que además es muy actual, sobre todo para un país como el nuestro, en donde las masas han vivido los últimos 100 años sometidas a una clase política interesada en atender a sus reivindicaciones económicas, corporativas,
particulares, localistas, pero interesada también como clase política en despolitizar a las masas, en que las masas sean solo un elemento de sustento del Estado, pero nunca un sujeto de la política. Creo que lo que Gramsci nos dice es que el gran problema de la lucha por una transformación social es que las masas se constituyan como sujeto de la transformación política, que entiendan que hacen parte del poder en la medida en que se constituyen como sociedad política, se constituyen de forma autónoma como sociedad política, que tienen independencia de las instituciones y de los grupos dirigentes del Estado y que pueden elaborar su propio proyecto de sociedad. Pueden leer las contradicciones que hay en la sociedad y hacer una propuesta de transformación. Eso es lo que Gramsci recogió de su experiencia histórica, recogió de la Revolución Rusa, a la cual siguió con mucha atención en el momento en que sucedía, y posteriormente tuvo experiencias fundamentales de actividad política de los trabajadores y de actividad política nacional. Bueno, yo creo que este es la actualidad y una extraordinaria actualidad en México, en donde vivimos una crisis del Estado, vamos a decirlo, no en que el Estado actual no sea capaz de dirigir y de imponer sus determinaciones, pero una crisis del Estado en la medida en que todavía el proyecto que se está proponiendo el gobierno actual no es un gobierno, no es un proyecto que sean compartido de todo por la sociedad. Y las más populares que con su actividad electoral trajeron a la palestra este proyecto, este gobierno, tienen ante sí el desafío de constituirse como una fuerza política autónoma e independiente en la sociedad, de tal manera de acompañar y empujar este gobierno hacia los fines políticos de transformación social profunda. Por eso mi intervención rápida, porque compañero Ernesto le pediría que 5 minutos antes me avisara para saber, digamos, medirme. Con todo gusto. Gracias, Ernesto. El problema que plantea Gramsci es, vamos a decirlo, un traslado de la acción ideológica y cultural y política de los intelectuales a las masas populares, a las clases organizadas como grupos sociales a partir de la economía, la política y la cultura, pero sobre todo a las masas populares que hoy sabemos están incluidas políticamente en los estados, pero eso no quiere decir que su inclusión sea con autonomía, con independencia política y con capacidad de ser cada vez más estas más populares las dirigentes del proceso social. Entonces yo creo que la contribución de Gramsci es decir, no es por la vía de los intelectuales que se llevan a cabo las grandes transformaciones históricas de los países, es por la vía del sujeto político de las masas populares. Y el problema es que esta capacidad implica una elevación ideológica y política muy fuerte, que estamos lejos de haber llegado a eso en este país. Por una parte, Gramsci plantea que los intelectuales tienen que entender
que el hecho histórico está en en la lucha de fuerzas histórico-políticas, no está en ellos. Los intelectuales asumen que son la tesis, dice Gramsci, la antítesis y la síntesis de los cambios y de las orientaciones políticas. Craso error, nos dice Gramsci. Los intelectuales tienen que entender que son las masas actuando políticamente las que transforman a la sociedad. Y esto lo lleva a plantear que el gran problema es cómo se constituyen ideológica y culturalmente para hacer política las más populares en un país dado como en México hoy, por ejemplo. Y este es un problema teórico, político e ideológico muy fuerte. Las ideologías para Gramsci no son conjunto de ideas que están disponibles ahí para que cualquiera las recoja, sino que son formas de constitución histórico-política de las masas y de las clases que están activas en la lucha histórica de los países. Y esto es sumamente importante porque asocia inmediatamente las ideologías como elementos del dominio político, como instrumentos del dominio político y de la dirección política en la sociedad. Y sobre todo, recuperando lo que planteamos al principio, lo que planteó Diana Fuentes, como elementos de la filosofía de la praxis. Es decir, como elementos que significan capacidad de impulsar, de participar, de impulsar y de dirigir una gran transformación social en las sociedades modernas. Entonces, esta consideración de Gramsci sobre las ideologías y la cultura tiene una gran actualidad. Perdió actualidad, a pesar de que era evidente en su obra, cuando se asumió que sus aportaciones estaban en lograr el consenso y no en constituirse como una fuerza política. Le quedan 5 minutos. Gracias, Ernesto. Esta búsqueda de comprender la importancia que tiene la ideología y la cultura como elemento de la acción política es quizá la contribución más importante de Gramsci para nosotros, porque nos muestra los desafíos que hay para que los países, sobre todo los países latinoamericanos que están en situación de vivir una fuerte crisis orgánica del Estado, puedan hacer avanzar a las sociedades. Yo creo que este elemento de constituir a las masas como sujetos político-históricos es quizá el desafío más grande que nos propone su pensamiento y que nos lleva a entender que las ideologías, además de ser elementos de constitución de las fuerzas histórico-políticas, tienen carácter nociológico, tienen carácter de lectura crítica de la sociedad, son el medio por el cual las fuerzas históricas y políticas conocen a la sociedad, estudian sus contradicciones y procuran una salida política para hacer avanzar una perspectiva emancipadora. Yo creo que esto es lo más importante, las ideologías no son simple adorno de la cultura, sino no, son un elemento central constitutivo de la acción política. Esto es muy difícil de entender. Generalmente discutimos los asuntos de la ideología y de la cultura como intelectuales,
pero el problema es trasladar el eje de la política, el eje de la reflexión y de la política a la vida de las masas. Ya lo decía la compañera Diana Fuentes, esto significa procurar entender cuál es el sentido común de las masas en la sociedad, cómo elevarlo con el desarrollo político crítico, cómo elevarlo hasta que sea una perspectiva ideológica, crítica, racional, sistemática, que permita que las masas realicen tareas que hoy distan mucho de estar realizando, es decir, que sean protagonistas de la crítica, por ejemplo, de la crítica histórico-social del capitalismo mexicano, del carácter dependiente, periférico, que tiene este subordinado que tiene este capitalismo y su relación con el carácter del Estado, de las instituciones políticas y de la cultura. ¿Cómo pueden las masas tener esta capacidad para definir los fines políticos transformadores en el país? Bueno, esto nos habla de la importancia de las ideologías como medios de conocimiento de las contradicciones de la realidad. Eso es lo que es difícil, pero esa es la parte que yo quiero destacar como la contribución que Gramsci nos hace para elevar el nivel de la lucha ideológico-política de las masas, para contribuir como intelectuales, como filósofos, como teóricos, a elevar el nivel de las masas y la capacidad de las masas para intervenir autónomamente en la política. Este es un desafío, es un gran reto y creo, me gustaría que sobre eso hiciéramos también una profundización en el debate. Gracias. Le agradezco mucho, compañero. Vamos a pasar a la intervención de Máximo Modonesi. El tiempo de participación es de 15 minutos. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y estar bien acompañado por mis amigos, colegas, compañeros, camaradas, Diana y Lucio. Y de hecho, que hayan invertido el orden de las intervenciones obviamente me favorece, porque ya Diana colocó algunas cuestiones teóricas, Lucio ya abrió el análisis político que a partir de Gramsci se da, y eso me permite simplemente agregar algunas cuestiones. Primero, o sea, justamente eso, que se ven las dos caras de la medalla, la actualidad, digámoslo así, teórico-práctica de Gramsci. Y, o sea, Gramsci permite pensar, permite reflexionar, permite construir abstracciones teóricas, conceptuales, y al mismo tiempo esas abstracciones teórico-conceptuales están profundamente ancladas en un análisis de lo concreto y por lo tanto retornan a lo concreto como instrumentos que nos permiten interpretar realidades complejas que se nos presentan hoy en día. Con Diana y con Lucio, además, yo comparto algo que extrañamente se ha ido desperfilando, y eso lo señalaban de alguna manera directa o indirectamente ambos. O sea, esa idea de que el pensamiento de Gramsci, en particular el pivote del concepto de hegemonía, se ha convertido más en un instrumento crítico de la dominación, como elementos como para analizar críticamente la constitución del Estado y la constitución de las clases dominantes, y se ha perdido aquello que para Gramsci era fundamental, o sea, que era un instrumento que a partir de esa crítica sirviera como una herramienta para una estrategia subversiva, que invirtiera esa relación, que constituyera que hiciera que las clases subalternas dejaran de serlo. Entonces ahí es donde radican, y voy a plantear dos cuestiones que para mí son fundamentales, o sea, entre las múltiples entradas que podemos tener para sostener y argumentar la actualidad de Gramsci, que son realmente diversas, y eso hace que sea un autor particularmente rico y particularmente recuperado en nuestros tiempos. Yo tengo dos elementos sobre los cuales, no sé si decir obsesivamente, pero de forma recurrente he estado girando, y que para mí son claves interpretativas de los procesos que nos rodean, empezando por los mexicanos, pero también los latinoamericanos, con los cuales obviamente tengo un vínculo especial, así como
lo tiene Lucio, con quien, por cierto, me he formado desde que era yo muy joven, hace ya muchos años, y por lo tanto compartimos ahí una larga trayectoria. En ese sentido, creo dos cosas. Primero, creo que no se puede pensar la hegemonía si no la ligamos a una secuencia que está establecida fundamentalmente en el cuaderno 25, que en realidad viene del cuaderno 3, que es esa idea de que los subalternos dejan de ser subalternos en la medida en que se convierten en autónomos, y a partir de esa autonomía se plantean el desafío hegemónico. Es decir, hay una secuencia que está muy claramente establecida, que a lo mejor no está tan formalizada en clave de una sociología política, porque así no escribía Gramsci, así no pensaba Gramsci, pero entre subalternidad, autonomía como pasaje fundamental y hegemonía como posibilidad y como potencial dilatación del sujeto. Es un sujeto que deja de ser subalterno, se convierte progresivamente en autónomo, pasa de una autonomía, llamémosla así, relativa o parcial, a una autonomía integral, que eso sí está textualmente en los cuadernos, y que esa autonomía integral, o sea, esa capacidad de escindirse, de romper, de separarse del cuerpo y de la ideología, o sea, en términos, son dos elementos de separación. Ahí Gramsci siempre insiste en la dimensión organizacional y en la concepción del mundo. Entonces, la escisión, la ruptura, el pasaje a la autonomía es un pasaje físico, concreto, material, que es una organización separada, pero al mismo tiempo es una forma de pensarse separadamente, de pensarse de otra manera. Por lo tanto, es otra concepción del mundo, es un perfilamiento ideológico distinto. Y que ese pasaje, esa construcción autónoma es la condición para proyectarse en clave hegemónica. Es decir, para pensar que un sujeto constituido se relacione con otros sujetos, eventualmente también de las clases subalternas, y después pueda disputar la hegemonía constituida. Es decir, primero sea, aunque es una palabra que Gramsci no usa, primero contrahegemónico, yo después decía alter hegemónico. O sea, primero una hegemonía que es en contra de, pero es una hegemonía que también se plantea como alternativa a la hegemonía existente. Entonces yo creo que ahí sí hay una cuestión de una secuencia de constitución de un sujeto que está en donde la hegemonía es, por lo tanto, un instrumento particularmente filoso, porque permite criticar lo existente, pero proyectar también un horizonte emancipatorio posible. Entonces ahí se juega y se ha perdido eso. ¿Por qué se ha perdido la dimensión más de construcción del sujeto político y esa construcción de horizonte emancipatorio en el debate de los gramsciólogos y los gramscianos hoy en día? Bueno, yo creo justo por las condiciones de época, digamos, porque sí hubo una derrota política de ese proyecto que era socialista, que era comunista, que era alternativo, y por lo tanto de Gramsci se recuperan las herramientas críticas, no tanto esas herramientas, digamos, que perfilan una estrategia política, porque estamos obviamente digamos, no sé si huérfanos, pero como deficientes de un pensamiento que finque, digamos, la estrategia política también en las reflexiones filosóficas o en las reflexiones conceptuales, o sea, que se arme, se vaya acorazando de un pensamiento más sofisticado y más fino. Agrego otro concepto y después vuelvo un poco sobre nuestra condición mexicana y la 4T y esos elementos que, digamos, en filigrana aparecieron en la intervención de Lucio y sobre la cual también quisiera decir algo. Otro concepto que para mí fue particularmente relevante y desafiante es el de revolución pasiva, porque creo que en torno a la noción de revolución pasiva se juega una capacidad también crítica de interpretar situaciones híbridas, ambiguas, que según el propio Gramsci, pero en eso podemos convenir, se han vuelto siempre más recurrentes. O sea, situaciones en donde la incapacidad de las clases dominantes de sostener su dominio de forma estable, o sea, es decir, de seguir siendo hegemónicas de la misma manera, o dicho de otra manera, en clave gramsciana, la emergencia de crisis de hegemonía o de crisis orgánicas con cierta recurrencia en la historia del capitalismo contemporáneo ha llevado a ensayar distintas soluciones. Y entre esas soluciones, la recurrencia de la fórmula de revolución pasiva, es decir, una fórmula que, un poco, digamos, haciendo el símil con el bonapartismo, busca resolver un empate catastrófico entre clases dominantes que no pueden gobernar como antes, clases subalternas que no terminan, no logran convertirse en una alternativa sólida, entonces simplemente desafían el orden, lo resquebrajan, generan crisis hegemónica, pero no la resuelven a su favor. Digamos, produce
situaciones híbridas que en muchos casos en América Latina, pero en muchos casos, y habría que ver si en México también, se resuelven buscando incorporar parte de sus demandas, incorporar parte de sus grupos dirigentes a un programa de gobierno, un programa, digamos, de reconfiguración del orden político, que una constitución, usa una fórmula más pulanciana, un bloque en el poder compuesto, digamos, con ciertas contradicciones internas, pero al mismo tiempo con cierta articulación, que promueve desde arriba una transformación controlada, una transformación limitada, que garantiza la conservación, pero promueve transformaciones, que incorpora demanda de las clases subalternas a costa de desmovilizarlas y a costa de incorporarlas a una lógica, digamos, inherente a la Constitución estatal y a la Constitución de un orden gubernamental. Bueno, entonces, ambas herramientas, y con esto ya voy, digamos, simplemente planteando una hipótesis, la secuencia subalternidad, autonomía, hegemonía y la clave de la revolución pasiva, yo creo que son herramientas extremadamente útiles para pensar nuestra realidad latinoamericana. Yo, digamos, he hecho ejercicios tanto sobre América Latina como sobre México. Creo que México, y ahí comparto con Lucio la idea de que me parece que lo que no se ha dado, no se está viendo, es una secuencia de constitución desde abajo, en términos de pasaje de la subalternidad a la autonomía y una capacidad hegemónica que atañe a un sujeto colectivo ampliado, es decir, llamémosle masas, llamémosle, digamos, clases subalternas, pero me parece que lo que no se está viviendo más bien un proceso que se oriente, se gobierna desde arriba, que yo no creo que llegue a ser revolución pasiva, y aquí planteo un poco esa cuestión, un poco a contrapelo de lo que he sostenido respecto a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Yo tengo la sensación de que el gobierno de López Obrador no se puede leer en esa clave. ¿Por qué no se puede leer como revolución pasiva? Yo creo que no produce esa activación desde abajo. Y con eso comparto el diagnóstico de Lucio. Es decir, no promueve un, llamémoslo así, empoderamiento masivo y una construcción de una politización desde abajo que convierta en protagonistas a las clases subalternas. Eso, digamos, es un diagnóstico crítico, podemos convenir en eso. Entonces no se produce eso, aun cuando deberíamos ver qué efectos políticos produce. No creo que no produzca nada la 4T en términos de subjetivación política. Algo produce. Para empezar, desde mi perspectiva, revela y desnuda a las clases dominantes. Si eso es, no deja de tener un rebote respecto en términos de una percepción clasista de la sociedad. Un clasismo que se percibe más desde arriba que desde abajo. Es decir, la conciencia de clase de las clases dominantes es más evidente y produce, digamos, la constitución, yo creo, muy frágil, muy endeble de un sujeto popular. Pero bueno, que no termina de constituirse y no termina de ser subalterno. Pero lo que digo es que no es una revolución pasiva, me parece, la situación mexicana, porque a diferencia de las experiencias latinoamericanas, no se constituyó a partir de realmente de un proceso de activación desde abajo. O sea, la revolución pasiva siempre es una respuesta a un impulso profundo desde abajo, a una amenaza. Digamos, siempre es un acontecimiento, llamémoslo así, contrarrevolucionario, contrainsurgente, porque hay como algo que es una movilización que realmente está desestabilizando el orden dominante. Yo creo que en México, si algo parecido a eso ocurrió, fue digamos, lo que pasó entre el 132 y Ayotzinapa. Pero la diferencia temporal, y no hay una conexión directa entre ese movimiento y ese momento de crisis de régimen, de crisis de legitimidad, de crisis de hegemonía, y la constitución posterior, a diferencia de 4 años, de una forma no, digamos, no disruptiva, y a través de un proceso electoral que no tuvo, digamos, situaciones de irrupción de masa salvo en las urnas, que no me parece suficiente, como para pensar que ese gobierno se haya constituido con la necesidad de responder directamente a ese impulso desde abajo. Yo creo que es un gobierno reformista que no tiene esas características, ni tiene el alcance transformador de una revolución pasiva, ni tiene digamos, la tarea desmovilizadora que suelen tener
la revolución es pasiva. Yo creo que es un gobierno que opera desde arriba, que no produce movilización, pero no necesita desmovilizar porque no hay realmente esa condición colocada en el escenario político. Entonces eso digamos, lo coloca de otra manera. Entonces, bueno, en última instancia estoy diciendo que la noción de revolución pasiva no es estrictamente la más adecuada, pero nos obliga a pensar cómo caracterizar el gobierno de López Obrador, y la 4T, si no lo caracterizamos de esa manera. Y entonces remito, para cerrar, creo que la triada subalternidad, autonomía, hegemonía, nos permite ver un poco cuál es el estado de la constitución de los sujetos políticos en nuestros tiempos. Y creo que ni el sujeto plebeyo obradorista está constituido, ni un sujeto alternativo autónomo se está constituyendo. O sea, lamentablemente, desde una lectura gramsciana que puedo solo esbozar, siento que no tenemos mucho de qué alegrarnos respecto de la constitución de actores nacional populares que pudieran realmente marcar, o dicho en términos gramscianos, hacer época. Tanto la 4T se jacta, digamos, de quieren hacer historia, y bueno, para hacer época, decía Gramsci, bueno, se requieren fenómenos que realmente marquen una discontinuidad, yo creo, mucho más profunda de la que estamos asistiendo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, agradezco la precisión en el tiempo. Le quedó todavía 2 minutos, si gusta utilizarlos. No, lo regalo Adelante. al debate. Muchas gracias. Pues tenemos aquí algunos comentarios que nos hacen llegar. En primer lugar, hay una felicitación para la compañera Diana. Excelente, Diana. Después viene una pregunta de Claudia de Lara. ¿Qué diría Gramsci de personajes que se piensan como protagonistas del cambio social o una especie de mesías de la transformación? Luego tenemos Carmen Camarillo. Buenas tardes. ¿Cómo quién eleva el sentido común de las masas para que se convierta en praxis? Las masas por sí mismas, las masas con la colaboración de los intelectuales. Lenin hablaba de vanguardia. ¿Esto es equiparable a hegemonía? Y por supuesto, también hay otro comentario de Angélica García. Concuerdo con Máximo en que no hay una politización desde abajo en México. Y hay una solicitud para hacer una pregunta del compañero Gabriel Vargas. Vamos a darle la palabra para que pueda formular su pregunta. Adelante, compañero. Bueno, muchas gracias. Me han parecido espléndidas las intervenciones. Coincido mucho en lo que se ha dicho, prácticamente en todo. Sin embargo, quisiera yo hacerles una pregunta en relación a México. Yo creo que se han expuesto aquí en forma muy sintética y algunos elementos necesarios para que se construya efectivamente una hegemonía en las clases subalternas en México. Y coincido con Máximo, que dice que no está construyéndose, me parece, es lo que dice. Y estoy de acuerdo con él. Pero, ¿qué elementos se requerirían para construirla? Porque evidentemente se requiere una alternativa profunda, por ejemplo, a la ideología que ha estado dominando, es justamente el neoliberalismo. ¿Cuál serían los elementos de esta nueva? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido la realidad mexicana presenta elementos nuevos, diferenciales, que hay que tomar en cuenta al tomar en cuenta a Gramsci? Que, como sabemos, no puede simplemente tomarse un autor y tratar de ubicarlo en otras circunstancias, puesto que las otras circunstancias implican nuevas cosas completamente sobre las cuales hay que innovar. Entonces,
¿Qué piensan ustedes en relación a este proceso de innovación? Bueno, tengo muchas preguntas, pero yo creo que con esto basta por ahora. Muchas gracias. Quiero agregar todavía un último comentario de Cristian Javier, el cual dice: este mes salió a la venta en inglés el libro de Francesca Antonini sobre cesarismo y bonapartismo. ¿Cuál es su opinión respecto a estos dos conceptos, teniendo como referencia el caso mexicano? Y hay una pregunta también del compañero Pedro Corso en el sentido de, según Gramsci, ¿cuál es el papel del individuo en la historia? Llámese líder, cacique, caudillo. Muy bien, aquí están las preguntas. Vamos a cederles la palabra en el mismo orden, 4 o 5 minutos, y le pedimos a la compañera Diana Fuentes que pueda comentar. Adelante. Muchas gracias. A mí me gustaría concentrarme en lo que señalaba Gabriel, porque a mí me parece que quizá, y por lo dicho por Lucio y por Máximo, quizá el concepto de crisis de hegemonía hoy por hoy sea útil, pero no efectivamente quizá para pensar en el caso mexicano, es decir, la crisis de un consenso, digamos, de las clases dominantes, para sintetizarlo brevemente. A mí me parece que quizá podríamos hablar de la crisis de eso que llamaron el consenso neoliberal, ¿no? Es decir, la idea de que, o más bien, que en este momento estamos, no solo en México, por supuesto, sino de muchas maneras en el mundo, asistiendo a la crisis del consenso que presuponía que el neoliberalismo no solo era, digamos, el camino natural del capitalismo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sino que era de facto en realidad la única posibilidad de desarrollo, progreso, de consolidación, además de órdenes nacionales, democráticos y todos los presupuestos de los que se habló. Y entonces a mí me parece que en el mundo estamos asistiendo a eso que Gramsci llamaría una crisis de hegemonía, pero del consenso neoliberal. Y en eso, no sé qué opinen sobre ello, no sé si estén de acuerdo, pero en ese marco entonces creo que habría que instalar también lo que está sucediendo en México, porque coincide, digamos, me parece muy atinado lo que ha dicho Máximo sobre el hecho de que difícilmente podríamos pensar lo que sucede en México en términos de una revolución pasiva, puesto que en realidad la revolución pasiva es una reacción, ¿no?, a las posibilidades o de subversión del orden, digamos, de las clases subalternas, y por lo tanto hay esta respuesta, ¿no? Y claro que aquí el matiz difícil de tratar de liberar es en todo caso, bueno, ¿cómo entender qué es lo que está sucediendo en México, ¿no? Hay una serie de, decisiones de orden político que están tratando de contravenir la lógica de lo que el neoliberalismo hizo en este país, pero no alcanzan ciertamente a convertirse en una transformación de gran calado por lo que se deja ver hasta el momento, y tampoco ciertamente permiten esa constitución de esos agentes sociales que en todo caso serían los garantes de una transformación mucho más radical. Entonces yo solo pondría sobre la mesa esto, que a mí me parece que lo que sucede en México quizá habría que meterlo en ese marco más amplio, y que yo creo que la moneda está lanzada en el aire, pues, es decir, cuando nosotros lo que vemos es que en los Estados Unidos recientemente gobernaba Trump, y que repentinamente se da un vuelco del voto incluso, teniendo en consideración que hay sectores también muy, muy ultraconservadores en los Estados Unidos, yo creo que aquí está sucediendo, se está dando una pugna muy, muy importante que habría que tener en cuenta. Y lo mismo podríamos decir de la región. Entonces yo creo que es ahí donde Gramsci nos es de utilidad, y yo consideraría que el concepto de crisis hegemónica podría aplicarse no para el caso mexicano, pero sí pensando, digamos, en lo que sucede con eso que se llamó el consenso neoliberal hace tan solo unos años. Y esto, digamos, en términos generales respecto de la intervención de Gabriel, y las otras que de algún modo se relacionan. Bueno, yo pensaría que para Gramsci lo que importa es la constitución de eso que también ya se caracterizaba
de las clases subalternas que devienen, que se transforman, y entendiendo que las clases subalternas son, digamos, grupos de constituciones distintas que pueden tener también lugares diferenciados en la configuración social, el campesinado, los trabajadores, los maestros, es decir, los estudiantes, hoy nosotros podríamos anexar, o las mujeres, en fin, que cobran un lugar específico en también procesos de transformación determinados. Entonces, devienen, se transforman en agentes de su propio cambio, en procesos siempre contextuales, en procesos en los que indudablemente la organización política se va gestando a partir de las propias determinaciones de del marco específico en el que estén, digamos, reaccionando, ante el cual estén reaccionando. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Agradezco mucho la formulación de estas respuestas. Antes de ceder la palabra, quiero comentar que hay dos cuestiones más de Carmen Camarillo. En este régimen se crea la ilusión de participación con la figura de protagonista del cambio verdadero, que pareciera dotar a las personas de este papel activo, pero en términos reales las masas no están determinando un cambio. ¿Qué opinión tienen los panelistas al respecto? Y hay otros dos comentarios de Marlú Luengas. La reforma política yo digo que debe de ser la de 1977, podría ser considerada como un intento de revolución pasiva. Y otra pregunta más de Cristian Cruz. Máximo, ¿quieres decir que en México no hay sujetos políticos construyendo contrahegemonía o alterhegemonía? En ese orden, continuaríamos con el compañero Lucio Oliver, 4 o 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Ernesto. Bueno, ya el debate siempre trae problemas muy, muy precisos, muy delicados, muy importantes. Yo lo considero que sí hay una situación de politización nueva desde abajo en México. Si vemos la historia de la vida política nacional, el estatismo que prevaleció durante 100 años, hoy estamos viviendo una situación donde hay una gran apertura democrática, donde las instituciones no son elementos y vehículos de control y donde se pueden desarrollar opciones y propuestas políticas con derecho y con libertad. Entonces, esto es nuevo para México. Yo creo que este es el ambiente en que se puede desarrollar la politización de los de abajo. Un cambio, eso provoca de por sí la posibilidad de acelerar un cambio ideológico político. México tiene una particularidad en América Latina. La Revolución Mexicana está presente en la ideología de las masas. No está presente como la búsqueda de una nueva transformación como la que hubo hace un siglo, con la misma dimensión, pero está presente en el sentido de que las grandes masas saben que pueden ser sujetos de la historia del país. Todavía no tienen la capacidad de serlo, todavía no tienen la capacidad de tener su propia fisonomía ideológico-política crítica, pero saben que pueden ser sujetos de la historia mexicana. Y esto es muy importante. Yo creo que las condiciones actuales, después de que cayó ese dominio de los partidos del orden neoliberal y que México está viviendo la posibilidad de debates, de organización social, de propuestas políticas diversas, está produciendo politización.
siento que la pandemia estancó muchos procesos. Son 2 años en donde básicamente todo el mundo quería aislarse y protegerse. Entonces el protagonismo de masas no sucedió, pero eso no quiere decir que en los espacios populares no haya una recuperación de ideas políticas, de planteamientos políticos. Que esas ideas políticas y planteamientos políticos no tienen camino, no tienen mediaciones, no tienen posibilidad de constituirse plenamente y conformar una identidad política crítica de masas autónoma. No, eso no se constituye así. Eso se constituye con formas históricas inusitadas, impredecibles, ¿no? Estamos en una situación donde sí, el gobierno tiene su propio proyecto, es un proyecto progresista y por lo tanto no está ubicado en términos de abrir paso a la crítica, al conocimiento de las tendencias y contradicciones reales en la economía, la política y la cultura, sino que está un poco guiado por buenas intenciones, casi morales, estilo Proudhon, quizá, ¿no? De mejora en el Estado, de limitar la corrupción o de desterrarla en el Estado, de crear una economía moral, se dice. Entonces, evidentemente, ese proyecto que es importante para México, que yo creo que es lo que primero que hay que ver. Esas transformaciones progresistas son importantes para el país, porque están recuperando el Estado y están recuperando la dignidad de los trabajadores y la capacidad de los trabajadores de tener un nuevo espacio en el país. Ahora, no son la expresión de un proyecto autónomo, político y crítico de las masas, no lo son. Que se requiere, claro que se requiere, porque con un proyecto ideológicamente más claro, teóricamente fundamentado, las masas podrían no solo acompañar ese progresismo, sino empujarlo, sino crear su propia dinámica política de atracción para impulsar otro proyecto en México, un proyecto más profundo, más crítico, con más capacidad de cuestionar el capitalismo mundial, la forma actual de globalización, de cuestionar el autoritarismo de Estado, que hay un gen autoritario en todos los estados, y de generar una capacidad de confianza en sus propias fuerzas y en las realizaciones autónomas de las masas. Eso, estamos viviendo una época terrible. Desaparecieron casi los grandes partidos históricos de masas. Ahora vivimos una fragmentación, una precarización de la vida social y de la vida política. Disculpe que lo interrumpa, se agotó el tiempo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que estamos viviendo una época importante para México donde pueden avanzar transformaciones y están avanzando transformaciones en la politización de las masas sin que hayan logrado constituirse en una gran fuerza histórica de transformación. Gracias. Le agradezco mucho, compañero, las puntualizaciones. Antes de ceder la palabra, todavía nos queda una pregunta del compañero Gabriel Vargas. En el análisis que se ha hecho de lucha contra el neoliberalismo, ¿qué lugar ocupa el zapatismo? Vamos a pedirle su intervención al compañero Máximo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, o sea, para seguir un poco el hilo y juntar unas
preguntas con lo que dijo Lucio. O sea, yo creo que es un gobierno progresista, pero es muy conservador en la dinámica de lo político, justamente. No hay propuesta ni de reforma del Estado, no se sueltan, digamos, las riendas de los procesos políticos, no se permite. Yo creo una politización desde abajo. Yo creo que la politización desde abajo, si la hay, está siendo pasiva, es decir, está siendo subalterna. O sea, los subalternos no es que son paralizados, o sea, tienen un procesamiento subordinado de las circunstancias que viven. Entonces yo creo que sí eso se está produciendo, no es inerte, no es la parálisis, es una politización subalterna. ¿Por qué? Porque sí creo que hay cesarismo, o sea, hay una lógica de construcción desde arriba de una figura carismática que pretende, digamos, encarnar lo nacional popular y conciliar las clases sociales, digo, aun cuando en esa conciliación es ambidiestro, o sea, concede por un lado y va por el otro, o sea, y creo que, bueno, el libro de Francesca Antonini, Francesca es una querida amiga y compañera, es muy importante porque ella desenreda un poco esa cuestión del cesarismo y justo lo vincula con revolución pasiva. Ahí hemos tenido un diálogo importante que se refleja también en su libro respecto a la conexión que hay entre cesarismo. Ahora, el cesarismo puede estar sin revolución pasiva. El cesarismo, digamos, como el bonapartismo, como un símil con lo que plantea Marx, es una fórmula, digamos, que es acompañada de cierto reformismo contenido. Yo creo que es muy conservador el gobierno de López Obrador. En ese sentido, esas tendencias que sí existen, contrahegemónicas o alterhegemónicas, para contestar la pregunta de Cristian, se dan en lugares, creo, muy marginales y muy aislados. Sí existen, o sea, obvio que, digamos, no toda la iniciativa, o sea, la iniciativa fundamental del proceso histórico está en las manos del gobierno y es el que está impulsando el proceso. Y al mismo tiempo, digamos, hay resistencias, hay luchas, hay espacios, digamos, el país, por suerte, no es, digamos, homogéneo en ese sentido y hay un pluralismo de expresiones que sí, pero el problema es que para constituirse como contrahegemónica y alterhegemónica hay que tener esa capacidad expansiva, hay que tener esa posibilidad de salir de la marginalidad y de no ser solo fenómenos ejemplares, testimoniales y aislados. Yo creo que la tendencia general no va en esa dirección, no quiero decir que no exista nada en esa dirección. Entonces, bueno, eso en relación con la pregunta general. Después hay una pregunta muy particular sobre la reforma del 76-78, para ponerlo así, que dice del 77. Yo creo que, o sea, el echeverrismo sí fue un intento, creo que se puede leer como intento de revolución pasiva. No tanto la reforma política, digo, una cuestión, si queremos, metodológica. O sea, no es un acontecimiento puntual. La reforma política es un dispositivo de un proceso más general. Yo creo que sí, el rebote del 68, 71, en México produce un intento que habría que ver si es un simple proyecto de revolución pasiva o logra ser revolución pasiva. Yo creo que no logra el echeverrismo ser revolución pasiva, pero intenta hacerlo. Una retórica antiempresarial, con una política expansiva a nivel de gasto público, con cierto tercermundismo discursivo y con cierta práctica de apertura respecto a los exilios y de actitud a nivel de relaciones internacionales respecto a las dictaduras. Hay algo ahí que podría asemejar, cosa que, por ejemplo, yo veo reproducirse en ese caso en el gobierno de López Obrador, que respecto de política exterior, estás teniendo una política exterior más progresista de lo que se le puede, digamos, de lo que es el perfil de su gobierno a nivel interior y sobre todo, insisto mucho, en términos de cómo se concibe lo político y la política. O sea, ese es un gobierno que no está, digamos, y si la gran novedad es la revocación de mandato, que por cierto ya se convirtió en una ratificación del mandato porque es Morena que está promoviendo la consulta, entonces ya es otra cosa. Digamos, no me parece que eso es suficiente como para que podamos darle, digamos, reconocer que hay una voluntad de construcción, de una voluntad colectiva, nacional, popular, desde abajo. No, el cesarismo es una conducción desde arriba y aquí, digamos, hay una tradición además de caudillismos de izquierdas también en América Latina y en México que creo que se están reproduciendo con toda la eficacia que pueden tener, no hay que negar su eficacia. Digamos, hay que también ver, pero sus aristas críticas y en qué medida eso produce un efecto delegativo y limita la capacidad y la posibilidad de construcción de iniciativas desde abajo. Muchas gracias, compañero. Respetuosamente, les vamos a pedir que puedan ir afinando algunas ideas, tomando en consideración las puntualizaciones de las preguntas, algo que se les haya quedado en el tintero.
comentarios finales, de tal manera que podamos cerrar esta mesa con una participación de cada uno de ustedes. Entonces, en ese sentido, pues quien quiera hacer uso de la palabra de nuestros ponentes para el cierre de esta mesa. Bueno, insiste Gabriel sobre el zapatismo, no podemos dejarlo ahí nomás con la curiosidad sobre ese tema, ¿no? No sé si alguien, si quieren sobre el zapatismo, yo creo que el zapatismo es digamos, es un punto de referencia resistencial, pero no está, digamos, en una tesitura como lo estuvo en otros tiempos de capacidad de convertirse en un polo de agregación que pudiera aspirar a ser contrahegemónico en un sentido amplio y transversal. O sea, ojalá fuera, porque necesitamos algo que aglutine, que articule, que logre federar digamos, la resistencia, las luchas, los procesos que sí tienden a la autonomía y tienden a plantearse como alternativos. El problema es que no tenemos lugar de encuentro federativo y el zapatismo lamentablemente no logró serlo. Lo fue, quiso serlo todavía a través de la sexta declaración, pero terminó no siéndolo. Entonces, si estamos, no sé si huérfano del zapatismo, el zapatismo tiene sus propias luchas muy legítimas y es encomiable en lo que se propone en términos de autonomías y de luchas propias, autorreferidas, pero no es ya un polo de articulación nacional desde mi perspectiva. Muchas gracias por la puntualización que aquí nos estaban haciendo el llamado y qué pasó con el zapatismo. No, si no, ya quién sabe hasta dónde iba a llegar Gabriel para que le contestáramos, iba a irrumpir ahí con... Muchas gracias. Adelante, ya sea el compañero Lucio, la compañera Diana, por favor. Yo sobre el zapatismo insistiría nada más en que finalmente creo que, o sea, que el punto es también, digamos, esta idea de la contrahegemonía o de una alterhegemonía o de... en realidad, las resistencias que podemos ubicar como la semejante a la zapatista, pues es simbólica, discursivamente es muy relevante, pero en términos organizativos materiales es muy limitada y desafortunadamente también muy aislada. Y entonces, digamos que eso no fractura la hegemonía actual y por lo tanto, insisto, en un marco discursivo para un sector de la izquierda, pero para la sociedad en su conjunto, difícilmente podríamos decir que tiene una presencia que se vuelva, digamos, políticamente articuladora. Y es ahí donde me parece que el análisis que han hecho sobre la 4T y sobre esto es el punto clave. Es decir, ciertamente hoy por hoy el gobierno, la 4T y el papel de Morena como agente activo de la organización política de sus bases, pues es bastante deficiente en términos de crear esas agencias políticas, tratando de subvertir también las prácticas, digamos, corporativas y de ciertos recursos que en México lo que han hecho es, digamos, legitimar estos procesos en torno a figuras centrales que se presupone van a ser las que tendrán la posibilidad de conducir los procesos colectivos. Y ya nada más. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al compañero Lucio Oliver, quiero leer un comentario de la compañera Claudia de Lara, el cual es el siguiente. Aunque AMLO dice que el pueblo es sabio, pero es algo muy diferente a lo que Gramsci refiere como conciencia social. Está aquí el comentario y le cedo la palabra al compañero Lucio Oliver. Sí, esa frase de que el pueblo es sabio, pues es una frase abstracta aplicable a cualquier situación, ¿no? Yo creo que sí, que realmente hay un conservadurismo político, en el sentido que se comentó, en las alturas, vamos a decir, y hay una situación de que la política pase por la presidencia. Evidentemente esto está sirviendo para equilibrar todo digamos, todo el despojo, todo el abuso de poder, toda la política de exclusión de las masas del pasado,
pero no está siendo la expresión de un movimiento popular con capacidad autónoma para intervenir en los asuntos políticos. Eso me queda claro, y no creo que vaya a cambiar eso. Lo que estaba yo insistiendo es que la vida de las masas hoy tiene potencialidades para un desarrollo propio en términos de que existen condiciones de democracia que no existían bajo los regímenes estatistas del pasado. Y esto significa que las masas se pueden ver a sí mismas actuando. Las condiciones han sido muy malas para que se produzca una intensificación de la actividad política y tienen razón los compañeros. Hay un déficit evidente en la participación política de la sociedad, de las masas y en la participación política autónoma más. Pero quisiera ver en eso también la posibilidad de que se enfrenten a esa fragilidad, a esas insuficiencias. Yo creo, movimientos como el movimiento de los maestros, de la coordinadora de trabajadores de la educación, que fue tan importante y que siempre luchó para plantearse como un movimiento social con capacidades más allá de las reivindicativas, hoy se está viendo ante el espejo de su propia limitación, de su propia dificultad para ser parte de la construcción de una alternativa política autónoma en este país. Bueno, eso es muy importante. Eso creo que abre para las más populares la posibilidad de encontrar vías para empezar a politizarse. Y claro, las caracterizaciones que, digamos, que se planteaban de autonomía por parte de Máximo, nos hablan de una politización muy superior a la que existe hoy en México. Hoy realmente hay toda una historia acumulada de subalternidad de las masas que hoy tiene opciones de un desarrollo nuevo, de un desarrollo que permita gestar nuevas perspectivas, gestar ideologías, gestar debates que no tenían las masas populares mexicanas. Y yo creo que esa es la importancia de lo que hay hoy. El tiempo no da, no solo en esta charla, no da en México para pensar que tenemos todo el tiempo para que las masas entren en un proceso de politización y de organización autónoma para crear un proyecto propio, no da, y ese es un problema. Lo más probable es que las fuerzas que quieren frenar los cambios actúen para las próximas elecciones y esto quede como un momento bueno de recuperación del Estado y ya. Pero de todas maneras, la situación abierta que hay en la política hoy es muy alentadora en el sentido de que permitirá que las masas se vean ante su propia realidad y puedan empezar a debatir qué hacer para verdaderamente encontrar una solución para recuperar la soberanía, para recuperar un proyecto popular, para crear una economía social y para crear una democracia participativa. Todas estas, y para avanzar en la crítica del capitalismo mexicano y capitalismo mundial. Estas cuestiones están muy lejos todavía de las masas, pero mi intervención era en el sentido de que hoy se pueden debatir ya no como problemas de los intelectuales, se pueden y se tienen que debatir como problemas de la vida política de las masas populares. Y en eso reside quizá la importancia de la situación actual en este país. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros brillantes ponentes la participación de
quienes nos están viendo desde otros puntos. Si quieren, tenemos todavía 3 minutos, algún comentario, una idea final. Yo trato de exprimir el tiempo. ¿Algún comentario, idea final de los ponentes? Muy bien, pues entonces agradecemos respetuosamente a nuestro compañero Máximo Modonesi, a nuestra compañera Diana Fuentes, a nuestro compañero Lucio Oliver, sus brillantes intervenciones. Hacemos la invitación asimismo a nuestros compañeros para la siguiente mesa, que sería la mesa 6, encuentro crítico, indigenismo, ecologismo, antirracismo y marxismo, que son ideas fundamentales que estarán a discusión en la siguiente mesa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros ponentes.